Hola, yo soy Mari y te doy la bienvenida a Crochet MC. En este canal, semana tras semana, te estoy compartiendo tutoriales de proyectos tejidos única y exclusivamente a crochet. Este canal nació hace, ¿desde cuándo? En el 2016, exactamente, como a mediados de 2016. Los primeros tutoriales que compartí sin nada de experiencia, con muchísimo temor, con muchísima pena, porque pues siempre fui como una persona muy tímida, entonces fue como un riesgo que yo tomé el abrir este canal. Entonces, como te estaba contando, los primeros tutoriales que grabé en aquel entonces fueron el curso de crochet para principiantes. Hace poco los estuve viendo y aunque me siento como muy orgullosa de la evolución que ha tenido el canal, de todos los cambios que como persona yo he tenido, también de las miles de cosas que he aprendido supuestamente enseñando, pero la verdad es que el crochet lo más hermoso que tiene es que nunca se deja de aprender. Entonces en estos años también he pues aprendido mucho y viendo esos tutoriales me di cuenta que era necesario renovarlos, porque en aquel entonces, pues como te cuento, no tenía la suficiente experiencia enseñando y como que siento que hay cositas que en esos videos no te compartí y que a lo largo de estos años me he dado cuenta que sí generan muchas dudas. Entonces decidí hacerle la renovación a estos tutoriales, agregándole muchísima información que me han preguntado, cosas que también, como te cuento, he aprendido, y hoy es el primer video. En esta ocasión ya no le vamos a decir crochet para principiantes, sino que le vamos a decir crochet desde cero. Esta sería la clase número 1 y vamos a tener varias clases en las cuales te voy a ir explicando los puntos más básicos que necesitas tener presentes al momento de tejer a crochet para que lo puedas aplicar en cualquier proyecto. En este momento yo tengo aproximadamente 300 tutoriales, entonces ya también, a diferencia del 2016, puedo también recomendarte videos para que a medida que te vaya explicando los puntos básicos, también tengas proyectos para ir a practicarlos. En este primer video quiero darte una pequeña introducción al mundo de los materiales para que así sepas exactamente qué vas a necesitar para empezar a tejer, y también quiero centrarme en los materiales más adecuados para que se te facilite muchísimo el proceso. Cuando empezamos a tejer, todo es nuevo, incluso los materiales con los que vamos a tejer. Después de que tú tengas identificado los puntos básicos, ya de ahí en adelante sí te recomiendo que empieces a experimentar con distintos materiales, distintas fibras, de acuerdo a lo que tú consigas en tu país y pues que esté a tu alcance. La fibra está formada por varias hebras a las que le hacen un proceso así de torsión, y eso es lo que le va a dar, digamos, como la estructura a la hebra. Para empezar a tejer vas a escoger este tipo de materiales, que tú veas que la fibra es así, vamos a ponerlo como en términos muy sencillos, que es como muy compacta, y que en la etiqueta te recomienden tejerla con aguja de entre 4 y 5 milímetros. ¿Y cómo vas a saber tú qué aguja es la que te recomiendan? Es muy sencillo, en las mismas etiquetas eso te va a venir indicado. Tú le vas a buscar en donde te salgan estos simbolitos. Mira, aquí sí puedes ver, esto es una aguja de crochet, y esta que está así en dos palitos, esa es la que recomiendan para 2 agujas, pero aquí nos centramos en el crochet porque eso es lo que yo te enseño. Entonces, por ejemplo, en este material me dicen que tengo que tejerlo con una aguja de 4 milímetros. Vamos a mirar otro. En este, al igual que en la etiqueta anterior, salen estos 2 palitos y también sale la aguja de crochet. Ya sabes que miras la aguja de crochet, y en este caso están recomendando una de 3.5 milímetros. Y finalmente otra por acá, y en esta únicamente salen las 2 agujas así cruzadas. Entonces, como no tenemos la referencia de crochet, nos guiamos por la que nos indican aquí en las 2 agujitas, que es este numerito que está arriba. Normalmente te va a salir así el número solito
como ya te lo he mostrado en estas otras, o en algunas materiales si te dicen 5, por ejemplo, si fuera para este 5 mm, lo que quiere decir 5 milímetros. La mayoría de etiquetas siempre te va a indicar con qué aguja tejerla. Te estarás preguntando, si yo no tengo las etiquetas para mirar qué número de aguja es, ¿cómo puedo saberlo? Eso es súper sencillo. Tú coges la fibra y se la vas a medir. Por ejemplo, este está recomendado para tejer con agujas de 5 milímetros. Recuerda que los milímetros siempre las agujas los van a ir marcando. Entonces, si yo se lo mido, mira que el hilo me queda perfecto aquí en el gancho. No me queda ni holgado, ni por fuera, me queda perfecto. Vamos a mirarlo con una aguja más pequeña. Esta aguja es la de 2 milímetros. Si le medimos el hilo ahí, le queda gigante. Entonces mira que incluso no alcanza ni siquiera a agarrarlo. Entonces al momento de que tú estés tejiendo, mira lo que te va a pasar. Se te va a enredar la aguja, entonces eso va a ser un lío tejerlo de esa manera. Entonces ya sabes que esta no sería. ¿Y cuál sería el caso contrario en una aguja grande? Esta es de 8 milímetros. Mira que la hebra le queda súper perdida a la aguja. Y con este sí es mucho más fácil que tejas, a diferencia de uno más pequeño. Pero lo que tienes que tener presente es que si tejes con una aguja mucho más grande que la que te recomiendan, los puntos te van a quedar muy abiertos. Y aunque para algunos proyectos en específicos sí es recomendable tejerlo con agujas más grandes, eso sí va a ser muy de cada proyecto. O sea, yo no te puedo decir, estos proyectos los puedes tejer con agujas más grandes o con agujas más pequeñas, porque como te digo, eso va a depender mucho del patrón. Por ahora que estás apenas empezando, quédate que la aguja que sea la recomendada va a ser siempre la más adecuada para trabajar tu hilo o lana. Entonces ya sabes que para que empieces a tejer vas a escoger este tipo de fibras, que tú a simple vista veas que la fibra es así bastante compacta. Y como te digo, también te puedes guiar mirando la etiqueta y busques una que diga que aquí esté entre los 4 y los 5, incluso hasta los 6 milímetros. Esa me parece a mí un material muy adecuado para empezar a tejer. Vamos a mirar otro tipo de materiales. En este sí se puede ver muchísimo más claro lo que te digo del tema de la torsión. Aquí tenemos varias hebras y, como te digo, esto lo someten así a este proceso de torsión, y este es más bien suelto. Entonces a simple vista mira que las hebritas se logran ver muy fácil. Entonces este tipo de materiales, cuando digamos no tenemos la suficiente experiencia, puede que cuando empecemos a tejerlo se nos enganche la aguja por ejemplo, en una sola hebrita. Entonces va a dificultar un poquito el proceso de aprendizaje. Mira, te muestro aquí más de cerca la fibra. Mira, por más que incluso le abramos así con los dedos, es muy difícil que las hebras internas se le salgan, pero a mira que incluso así a simple vista se le ven las hebritas. Entonces este tipo de materiales no es el más adecuado para empezar a aprender. También existe otro tipo de materiales, como estos tres que tengo acá, que se les dicen como fantasía, o bueno, de diferentes países le llaman pues de diferentes nombres. Estos se caracterizan porque su fibra tiene, digamos, alguna textura diferente a las que son así como estas, lisas. Por ejemplo, mira este es un material que tiene como estos pedacitos cada cierta cantidad de centímetros. Esta, por ejemplo, también, como te lo contaba, son varias hebras. En este caso son 4 hebras, pero
que cuando les hacen el proceso de torsión quedan más bien suelticas. Entonces, como te contaba, así como en este, puede que cuando tú lo empieces a tejer se te enganche fácilmente en alguna de esas hebras, porque mira, se ve súper fácil que se vaya como deshaciendo la fibra. Ojo, esto no quiere decir que este tipo de materiales sea de mala calidad, no, para nada. Es para que tú veas que existen diferentes calidades de materiales y como te cuento, ya cuando tú tengas la suficiente experiencia vas a poder empezar a experimentar con ellos. Por ejemplo, mira este hilo que ahora está muy de moda, que es poliéster y que tiene como una apariencia aterciopelada. Este material técnicamente te podría servir para empezar a tejer, porque como puedes ver es claro, la fibra es gruesita y adicional se ve muy compacto. Lo que pasa con este tipo de materiales es que es un poquito delicado, entonces cuando estamos empezando a tejer, normalmente tendemos a tejer los puntos muy apretados. Entonces este tipo de fibras, al tejerlo muy apretado, puede que de pronto se nos empiece como a dañar su estructura y a enredarse, y la verdad, para aprender a tejer no es un material muy adecuado, porque adicional, dependiendo también del punto que vayamos a utilizar, puede que no veamos muy bien los puntos por donde debemos ir tejiendo. Todo este tipo de cosas, con el tiempo, con la práctica, vamos ganando esa experiencia para saber pues identificar y para saber identificar bien dónde se inserta la aguja, y como muchas cositas que hay que tener en cuenta. Entonces este material, así sea gruesito, en color claro, no te lo recomiendo tampoco. Y por último, los materiales que son muy delgados, como por ejemplo estos dos, no son para nada recomendados para aprender a tejer. Aquí yo soy de Colombia, y aquí normalmente cuando nos enseñaban a tejer hace muchos años, siempre lo hacían con un hilo que acá se consigue muy fácil, que se llama el hilo crochet, que es más o menos de este calibre, y con unas agujas súper chiquiticas. Entonces por experiencia propia te digo que aprender con este tipo de materiales es muy complicado, por lo que te he venido mencionando con cada una de las fibras, porque como lo tejemos tan apretado, puede que no veamos bien los puntos. También puede que esto incluso haga que nos cansemos como un poquito más de la vista, pues intentando buscar los puntos. Entonces ya con esto te hice como una introducción para contarte que los materiales más adecuados serían así como de este tipo. Estos dos que te estoy mostrando acá son de esta marca, que por cierto aprovecho para contarte que yo tengo una tienda en redes sociales en donde comercializo algunos de los productos con los que yo hago mis proyectos. Si nosotros estamos en Manizales, hacemos envíos a todo Colombia y te llegan a la puerta de tu casa o tu oficina. Nos encuentras tanto en Facebook como en Instagram como así, como Tienda Crochet MC, y en este WhatsApp Héctor, mi hermano, quien es la persona que está en el servicio al cliente de la tienda, va a estar atento a resolver todas tus inquietudes con respecto a nuestros materiales. También abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces a nuestras cuentas para que puedas acceder mucho más fácil. Bien, me dispersé un poquito, pero regresando al tema, por ejemplo, esta marca a mí me parece ideal si quieres, pues para que empieces a aprender, porque mira que esta cumple con las características que te contaba, que la fibra no se, si uno incluso le hace así con los dedos, no se abre fácil, es un material más o menos gruesito, y este tiene mucha variedad de colores, entonces vas a preferir los que sean así claros. Lo que te acabo de explicar, como te pudiste dar cuenta, es más enfocado a los materiales más adecuados para que tú puedas empezar. Pero si tú quieres ahondar más en este tema de los materiales, o sea, saber cuáles son los más adecuados, por ejemplo, para el verano, cuáles los más indicados para el invierno, yo te voy a dejar un video que me encontré espectacular. La verdad, de todos los que he visto,
me ha parecido el más completo, está súper bien explicado. Te anticipo que no es mío, es de una chica que me encontré por aquí en el mundo de YouTube. Entonces por aquí en el circulito de información te lo voy a dejar, aunque si no estoy mal por aquí sale, si no sale por acá entonces sale por acá. Y también te lo voy a dejar abajo en la descripción de este video. Ahora vamos a hablar de las agujas. Cuando yo empecé a tejer, a mí me enseñaron con este tipo de agujas que son metálicas y que, como puedes ver aquí en su cabeza, en el gancho, que por eso en algunos países no le llaman crochet sino ganchillo, porque precisamente la aguja es como un gancho. Entonces, como te contaba, me enseñaron a tejer con este tipo de agujas, pero este tipo de agujas, por su cabeza tan pequeña, está recomendada para tejer hilos que son demasiado delgados y que nos van a servir para tejer como cositas demasiado delicadas, como tipo encaje o proyectos muy pequeñitos, y para hilos bastante delgados. Personalmente estas agujas yo las tengo como será de recuerdo porque nunca las utilizo. Nunca acostumbro a trabajar con materiales tan delgados porque esos proyectos suelen ser muchísimo más demorados para terminar. Puede que el material sí nos rinda mucho más, pero a su vez por el material ser tan delgadito puede que eso nos maltrate un poquito más las manos. Pero también debemos tener presente que todos somos como un universo y que todos nos podemos acostumbrar a diferentes cosas. Yo creo que la mayoría de los tutoriales que tú vas a ver aquí en YouTube o en cualquier otro medio, siempre los vas a ver tejidos con este tipo de agujas que son más grandes en su cabeza, porque son como mucho más funcionales. Y como te digo, este tipo de agujas son para proyectos bastante específicos. Aquí tengo estas 3 agujas que son las que te recomiendan para este material del que ya te había hablado. Este lo estoy cogiendo como referencia porque es el que yo tengo a la mano, pero ya sabes que siempre le miras por la parte de atrás qué aguja te recomiendan y pues esa vas a trabajar. Entonces aquí me dicen que para tejer necesito una aguja 5. Lo que se refieren a eso, siempre tú lo vas a encontrar también en las agujas. Mira que aquí también tenemos un 5, normalmente siempre dice 5.0 o 5.5 o bueno, diferentes numeraciones, y después del número te van a traer las 2 M's que te contaba. Existen este tipo de agujas que son de aluminio, que son las más comunes y que honestamente son las que yo más utilizo. De hecho, por aquí tengo mi aguja desde toda la vida, que como puedes ver incluso está ya muy pelada de tanto que la utilizo, y esto fue un complemento que yo le compré alguna vez, pero pues no es necesario comprárselo. Entonces, como te contaba, este tipo de agujas de aluminio se pueden comprar muy fácil en cualquier parte, y estas vienen en numeraciones así, de pequeñitas, desde 2 milímetros y se va hasta las agujas de 12 milímetros, que aunque yo no tengo alguna por acá, sí tengo esta de 10 milímetros, que como puedes ver es una super aguja, y que esta es ya para materiales muchísimo más gruesos como lo son el trapillo, pero no nos vayamos a enredar ahorita con ese tema de esto. Simplemente quiero mostrarte como qué tipo de agujas existen, y ya como al igual que con los materiales, con el tiempo, con la práctica y ya pues conociendo tu gusto personal, vas a saber con cuál tú te sientes más cómodo tejiendo. Seguimos acá con las de 5 milímetros. También existen este tipo de agujas. Esta en especial es como de pasta. Este tipo de agujas son ergonómicas porque siempre se van a ajustar como mucho mejor a la forma de la mano, y va a hacer que las horas de tejido como muy largas para proyectos muy grandes sean, digamos, un poquito como más llevaderas, porque como su nombre lo indica, son más ergonómicas. Sí, la verdad ayuda a que no nos cansemos tanto tejiendo. Otro tema importante de este tipo de agujas es que
por su forma. A veces si de pronto sudamos como mucho las manos, este tipo de agujas como que hace que no se nos esté resbalando la aguja. Y también existe este tipo, bueno, de esta no tengo tampoco de 5 milímetros, pero sí tengo acá esta de 4 milímetros. Mira que siempre la aguja te va a indicar qué numeración es. Esta es de 5, o este número que indica acá es la numeración, creo que inglesa, pero normalmente siempre nos guiamos es más por los milímetros. Entonces mira, esta es de 5 milímetros, esta es de 4, esta es de 10 milímetros. Entonces siempre las agujas nos van a indicar qué numeración tienen. Entonces, como te contaba, también existen este tipo de agujas, que este mango le llaman siliconado o de goma, y este es más flexible que el de pasta. Este, al igual que el de pasta, también son ergonómicos y va a tener los mismos beneficios de esta. Y esta pues es bastante flexible. También otra cosa que es una diferencia entre esta y esta es que como aquí estamos directamente en contacto con el aluminio, entonces cuando tejemos mucho vas a notar, mira, de hecho ahí se me marcó un poquito, que la aguja se nos va a ir como marcando. Entonces eso hace que, como te cuento, los dedos se nos cansen más. Pero si es necesario o no tener algunas de estas, yo creo que para empezar podrías hacerlo con una de aluminio, porque estas suelen ser más económicas que este tipo de agujas. Entonces, para que empieces podría ser una buena opción estas. Y ya si más adelante, si ves que te gustó tejer y quieres como ir haciéndote con herramientas ya por gusto, estas las podrías adquirir. Listo, ya vimos las agujas. Esta introducción que te hice fue como, digamos, muy por encimita, pero con lo que necesitas saber. Materiales de agujas hay muchísimos, numeraciones también hay muchísimas, pero a este punto, con que tú te consigas una aguja de entre 4 a 5 milímetros, incluso hasta 6 milímetros, con cualquiera de esas agujas tú vas a poder empezar. Al igual que con los materiales, a medida que tú vayas tejiendo proyectos más a tu gusto, o que vayas viendo pues cuáles son tus necesidades, ahí sí yo te recomiendo que le inviertas como a un kit si lo deseas, o a más agujas, o que las vayas probando. Eso para mí es más de ir como investigando cada uno de nosotros qué es lo que más nos gusta. Y ya para finalizar, quiero mostrarte otro tipo de herramientas que, aunque no son indispensables, no, mentiras, las agujas, las tijeras sí son indispensables. Digamos, para empezar necesitas el material, la aguja y las tijeras. Con esos tres tú puedes empezar a tejer sin ningún problema. Pero otras herramientas que te voy a mostrar son bastante útiles, y pues quiero que las conozcas y ya tú decidirás con el tiempo si las necesitas o no. Algo que a mí me fascina y que me es demasiado útil son estos ganchitos que se le llaman marcadores. Hay diferentes tipos de marcadores. Los más comunes serían estos que parecen pues como un ganchito. Por cierto, yo tengo un video en donde, si de pronto tú nos consigues de este tipo, ahí te muestro otras alternativas que son un poquito más fáciles de conseguir, y también te muestro cómo usarlas. Ese video te lo voy a dejar por acá. Entonces, como te contaba, estos ganchitos marcadores, como su nombre lo indica, nos ayudan a marcar, digamos, puntos que necesitemos tener bien identificados. Por ponerte cualquier ejemplo, hay puntos en los cuales no sabemos muy bien dónde empiezan o dónde terminan las filas o las hileras o las vueltas. Entonces, si por ejemplo necesitamos saber eso, podemos poner el marcador en el primer punto y en el último, y ya con eso sabremos que ahí tenemos el inicio y el final. Si me preguntas si son indispensables, la verdad no, porque se pueden reemplazar por otras cosas. Y si me preguntas si te recomiendo usarlos, definitivamente sí. Cuando estemos aprendiendo a tejer el medio punto, te voy a mostrar cómo los puedes usar, y también te voy a mostrar lo útiles que pueden ser. Otra herramienta que para mí esta sí es indispensable es la aguja lanera.
Esto también la llaman aguja de tapicería, aguja punta roma. Les dicen punta roma porque mira que la punta no es punzante, sino que es así más bien roma. Entonces estas agujas hay también de varios tipos. Las más comunes son estas dos, la metálica y la plástica. La metálica te va a ser mucho más duradera y estas yo las utilizo para cerrar los tejidos. Cuando remato y necesitamos guardar las hebras para que después no se nos empiece a desbaratar el tejido, estas agujas son lo máximo. También cuando termine el curso, en el último video de este curso te voy a mostrar cómo las puedes empezar a usar y también pues cómo rematar los tejidos. Estas agujas vienen en diferentes numeraciones y realmente la que te puedas conseguir te va a servir bastante. Otro tipo de herramientas serían estas dos. Este se llama un contador de vueltas. Este le vamos girando acá y como su nombre lo indica, con este podemos ir, digamos, por ejemplo, este es un tejido que lo vamos a ir haciendo en circular y necesitamos saber, por ejemplo, que 3 vueltas hago cierta acción. Entonces, para que nos quede más fácil, aquí podemos ir, digamos, empezamos desde la 0 y cada vez que hagamos una vuelta, lo vamos corriendo y así vamos a saber cuántas vueltas hemos tejido. Si este es necesario o no, la verdad no. Este se utiliza mucho para tejer este tipo de proyectos que se les llaman amigurumis, pero quería mostrártelo porque varias personas me han preguntado que cómo se usa o que para qué es. Entonces pues por eso lo quise traer acá, pero definitivamente no es indispensable. Si lo tienes o si lo quieres usar, ya sabes para qué es. Y algo que para mí, para Mari, sí es indispensable es tener a mano una cinta métrica, porque los proyectos que yo hago siempre acostumbro a tejerlos sobre centímetros más no sobre puntos, porque con esto yo me aseguro que no voy a estar limitada para usar ciertos tipos de materiales o ciertas cantidades de punto, porque si los trabajo por centímetros puedo adaptarlo a cualquier material y a cualquier talla, y eso es lo que a mí me interesa cuando les explico acá, que cualquier persona lo pueda tejer. Entonces materiales indispensables, como ya te lo contaba: lana, aguja, tijeras. Y en ese orden de ideas tendríamos después la cinta métrica y las agujas punta roma. Listo, y ya con estas herramientas, que aunque como te contaba al inicio no son imprescindibles, pero sí nos ayudan mucho, hemos terminado el video por el día de hoy. Esta clase número 1 quería hacerlo a manera de introducción, que me conocieras un poquito más y también pues que supieras qué vas a necesitar para que en la clase 2, que próximamente te la voy a estar compartiendo, ya arranquemos a aprender los puntos básicos. Los puntos básicos del crochet son muy pocos y realmente después de que tú tengas esos identificados, haciendo mezclas entre ellos o incluso pues utilizando unos solos, vas a poder crear lo que tú te imagines a crochet. Pero vamos por partes y entonces te estaré esperando en el próximo video. Todos los videos que van a ser parte de este crochet desde cero van a estar creados en una lista de reproducción que te voy a dejar por aquí arribita y por supuesto también en la descripción de este video para que me acompañes en cada uno de ellos, y si quieres ir a repetirlos entonces ya sabes que todos van a estar organizados en una lista de reproducción. Nos estaremos viendo en la clase número 2 y que estés muy bien. Chaito.